Doctor Carlos Mario, nos alegra saludarle una buena mañana. Bienvenido a Teleantioquia. Qué bueno que hoy está presencial por acá. Muy buenos días, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Usted, después de todos sus compromisos nacionales, está radicado en Medellín, en Bogotá. ¿Usted dónde está residiendo? Estoy entre Medellín y Bogotá. Sí, no con la... afortunadamente más en Medellín que en Bogotá. Qué bueno. Y sigue con mucha actividad laboral, suponemos, ¿o qué? Todavía estamos laborando, aunque ya estamos pensionados. Pero ya se pensionó. Sí, hombre, doctor Carlos Mario, qué bueno. Pero qué bueno que sigue laborando. Usted es un hombre muy conocedor del sector. A propósito, empecemos con Sabia Salud y esta solicitud de prórroga. Y es que estamos a minutos o tal vez a horas de que la superintendencia se pronuncie y decida el futuro de Sabia Salud. Esa posibilidad de prórroga, ¿usted la ve lógica incluso en el contexto de la reforma? Es decir, de no tomar una decisión definitiva antes de avanzar un poco más en qué va a ocurrir con las EPS en Colombia. Mire, gobernar es muy fácil, en especial cuando uno no está en el gobierno. Eso es un ejercicio muy frecuente en el país. Yo diría lo siguiente, mire, el actual gobierno, el nuevo gobierno, siempre ha sustentado de que la hoja de ruta, no solo de la reforma, sino de la gestión, es la ley estatutaria. En resumen, el derecho a la salud. Si uno ubica eso como norte, la decisión más lógica para no traumatizar la prestación del servicio es que haya una prórroga y que esa prórroga sea razonable en términos de la perspectiva que se ve. No solo porque hay una reforma que ya se va a radicar, sino lo más importante, porque el derecho a la salud se vería traumatizado por alguna de las otras alternativas que la Superintendencia de Salud tiene. Ese sería el... ¿Y esa prórroga razonable de cuánto tiempo a su juicio sería, considerando el trámite de la reforma? El gobierno ha planteado que aprobada la reforma, digámoslo, que también como el gobierno está confiado va a salir muy rápido, digamos que fuera mensaje de urgencia y que la tengamos aprobado a final del semestre, y hablaba de 2 años de transición. O sea que yo diría que esa prórroga razonable, teniendo en cuenta además que el gobierno quiere en la reforma a la salud un protagonismo del Estado mucho mayor, y que Sabia Salud, a diferencia de muchas otras, es una EPS en la práctica pública, haría el tránsito del modelo actual al nuevo modelo que el gobierno pretende con la reforma, menos traumático, más rápido y sobre todo que haya la continuidad de la garantía en la prestación de los servicios. Ese sería el planteamiento. Yo le diría que no menos de 1 año, en el sentido de que la superintendencia tiene unas normas que cumplir, pero que también aquí hay una situación que hay que tener muy clara, si me permiten. Cuando Sabia se creó y cuando se estaba hablando de la creación de Sabia, siempre se tenía como norte que la diferencia entre ambas unidades per cápita, la del subsidiario y el contributivo, para efectos de que los televidentes nos entiendan, uno no puede en un restaurante, y perdóneme lo sencillo del tema, pretender que le va a garantizar el mismo plato a 2 personas, y si la persona es pobre le va a pagar 85 pesos, y si no es pobre le va a pagar 100. Eso va contra la lógica de un servicio social. Entonces, esta brecha entre ambas UPC venía reduciéndose gradualmente y de manera conveniente, pero a partir del 2020 se nos volvió a ampliar. Hoy la diferencia es algo así como de 160.000 pesos por cada afiliado año. Si ustedes multiplican por el 1.700.000 afiliados que tiene Sabia, pues ahí está el tema. Y este es un tema que desafortunadamente, vuelvo y repito, desde el año 2020, la brecha viene otra vez en ampliación. Doctor Ramírez, ahí entra también al juego de todo lo que está pasando una palabra clave, y es capitalización. Frente a eso, pues se puede dar la prórroga, pero si no hay voluntad de capitalización, ¿cuál puede ser el futuro? Claro, yo le diría algo además, porque me ha tocado la historia. Yo estuve en Sabia hasta inicios del 2016, pero siempre muy pendiente de qué pasa con Sabia, ¿cierto? Sabia también estaba, digámoslo así, diseñada para que los socios, en especial el departamento y el municipio, la capitalizaran. No anualmente, pero sí de una manera, digámoslo así, periódica, con alguna también razonabilidad. El tema triste de esto es que pues pasamos un cuatrenio, hay que reconocerlo, donde los gobernantes del momento pasaron de agache, y quiero ser muy sincero en el tema. El periodo
de la alcaldía y la gobernación anteriores nunca tuvieron la voluntad de capitalizar. Y eso estaba en el libreto o en el tema de la gestión. Afortunadamente, la gobernación ha planteado ya desde hace tiempo que está dispuesta a capitalizar esta gobernación. Y desafortunadamente, es la parte triste del tema, es uno en seguros de salud, cualquiera sean públicos, sociales o privados, uno tiene que mezclar y equilibrar la población que menos necesidad tiene de servicios con la que más tiene, que más cuesta. Y la que más cuesta en Savia y antes de Savia en Confama y así sucesivamente es la población de Medellín. Por eso yo les digo, a uno le parece un absurdo que el municipio de Medellín debería ser incluso el protagonista más que el gobernador en decir cuánto vamos a conseguir para poder sacar a Savia adelante. Y esto no ha ocurrido en los últimos 7 años, esa es la realidad. Doctor Ramírez, entendiendo ese contexto, ¿usted cree que se ha sido injusto con Savia Salud en el trato también desde la capital de la República, entendiendo que Savia Salud cuando asumió este reto pues se metió donde nadie más quería estar? Es decir, asumió una población que ningún otro prestador de salud lo quería asumir. Bueno, ahí es donde les planteo. El tema es que para la nación es muy difícil teniendo, y hablo de las EPS públicas, Convida en Cundinamarca, Capresoca en Casanare, Savia Salud acá, ¿sí? Entonces, el gobierno no puede ser selectivo en decir le voy a ayudar a una y no le ayuda a las demás. Recuerden que hace 6 meses el gobernador de Cundinamarca, como Cundinamarca lo ha hecho periódicamente y como debería haberse hecho acá, a Cundinamarca capitalizó a sí. Convida. El gobernador capitalizó en 40.000 millones y a la semana lo liquidaron. Entonces, eso también es otro tema que es de gobierno. Usted no puede, y me refiero tanto al gobernador, y ojalá fuera el alcalde, ¿en qué sentido? De que si uno va a aportar un capital, tiene que tener por lo menos alguna garantía en que esa capitalización se traduce en una confianza y en que el gobierno apoye, así no sea con recursos financieros, y sea con el tema de entender que hay una diferencia entre ambas UPC y que mientras eso no se dé, pues los indicadores financieros son imposibles de cumplir, porque usted sentado en una EPS, usted no está sentado para negar servicios, sino para garantizarlos. Oiga, doctor, el tema de Savia Salud es complejo, largo, Felipe lo decía, ya mañana esperaremos que la Super al menos prorrogue un tiempo y ya el futuro de Savia ya lo estaremos debatiendo, porque indudablemente con los roces que hay actualmente entre gobernación y alcaldía, el futuro de la empresa, de la capitalización no va a ser muy bueno. Pero yo quiero aprovechar algo, usted está aquí. Sin duda usted es uno de los hombres más conocedores del sector, ha estado en cargos importantes, conoce el tema de la Super, acabamos de hablar su gran conocimiento de Savia, pero usted estuvo en un cargo que es en el actual gobierno es fundamental, el tema del ADRES. En esos brochazos que han dado los medios sobre la nueva reforma, se habla que si bien las EPS no se acabarían, habría una reestructuración donde el dinero pasaría a unas entidades conformadas por 3 estamentos, un estamento departamental, municipal y unos representantes de los aseguradores, lo que llaman hoy las EPS. ¿Cómo sería? ¿Cómo ve usted esto? ¿Y cómo ve el funcionamiento de ese fondo ADRES que políticamente han dicho ha sido un foco de corrupción en muchos gobiernos anteriores? Bueno, hay un tema que vale la pena aclarar. Hubo denuncias de corrupción en el FOSIGA cuando era manejado por los consorcios de las fiducias. Perfecto. De la ADRES, que tiene desde septiembre a agosto del 2017, pues no conozco sí, del temas 17 en para acá ente. sí Ahora, hubo un saneamiento, correcto. Aquí hay que dejar claro lo siguiente. Sí. Desde abril del año 2011, por efectos de la ley 1438, antes con Confama y ahora y desde que inició Savia, el giro directo a los prestadores de cada 10 pesos que percibe Savia, entre 80 y 85 pesos van por giro directo. Eso Perfecto. No es un tema nuevo. Y eso ha funcionado como un reloj, como ha funcionado desde el 94 el giro de las transferencias que llamamos Sistema General de Participaciones. O sea, eso funciona muy bien y funciona muy bien en el régimen subsidiado. Y eso es vital para las IPS en general, pero sobre todo para los hospitales públicos. Por eso es que uno, y les digo, uno también se extraña es porque Antioquia
es una situación excepcional en el país en términos del sistema de salud. ¿Por qué? Antioquia es un oligopolio en aseguramiento. Podemos decir que aquí entre Sura y Sabia pues tienen el 85% de los antioqueños, Sí, son los que le garantizan la salud. Por eso, si me permite un poco, el tema es, la ADRES va a girar directamente quien esté. Al que sea. Lo que pasa es que recuerden que hay como 52 municipios donde Sabia es monopolio. Y usted no le puede decir a un Sura, a Salud Total, a Compensar que ya está aquí, a Sanitas, decirle, mire, vaya, haga un contrato en 2 días con los hospitales de estos 52 municipios y garantíceles el giro directo, porque es que ellos funcionan, son EPS, pero no tienen el mismo norte o el mismo sentido de pertenencia por la red pública que tiene Sabia Salud. Ese es el tema. Entonces, el tema de la ADRES para responder... Escúcheme que le interrumpa, y no los pueden obligar. Legalmente no por obligar a esas EPS que entren a estos municipios donde no está hoy Sabia. O sea, yo le diría que tendrían por lo menos todo en derecho en advertir. Sería lo mínimo, que entiendo que ya lo han hecho, es mire, yo estoy en estos municipios, no tengo capacidad Exacto. para entrar a los otros, y si usted me obliga, tengo que reconocer que no voy a garantizar el servicio de manera De adecuada. calidad. Por eso es que les digo que no es fácil la decisión para el superintendente o para el gobierno. ¿En qué sentido? En que si se tiene como norte la ley estatutaria, una liquidación o una intervención con una nueva administración, cualquiera de los dos va a llevar a un trauma en la prestación del servicio. Entonces sería casi que contra natura en términos de lo que el mismo gobierno, que me parece muy lógico, ha expresado. Aquí lo que tenemos que sentarnos es en cómo garantizamos mejor el derecho a la salud y no teniendo un escenario de reforma, sabiendo que si se toma una decisión, ojalá no afortunada, lo que van a sufrir no son 1.700.000 antioqueños, porque aquí vale la pena tener en cuenta el otro escenario. Si le doy el ejemplo de Antioquia, que es lo que hablamos de oligopolio, si a Sura le dicen, usted tiene en el transcurso de 15 a 20 días que asumir en el régimen subsidiado 500, 600.000 afiliados, Sura tiene 2,5 millones, es decirle, reciba 700.000 más. Volviendo al ejemplo del restaurante, es a usted decirle, usted atiende hoy 100 y mañana me tiene que garantizar la atención para 140, con unos requisitos que no son fáciles de cumplir, ir a negociar con el hospital va a ver que el flujo se le vuelve a atrasar, etcétera, etcétera. Eso siempre afecta a la prestación del servicio. En resumen, eso va, diría yo, en contra del derecho a la salud. Doctor Carlos Mario, finalmente, insistiendo en el tema de reforma a la salud, de esas pinceladas que pudimos conocer por una presentación que se filtró y que algunos medios están incluso publicando desde anoche, es decir, que nos acercan un poco más al texto o a las posturas de la reforma. ¿Qué reflexión hace usted? Ese esquema tal cual está planteado, suponiendo que sea real respecto a lo que piensa el gobierno nacional, ¿qué tal para el sistema de salud colombiano? Yo creo que hay un tema que es interesante y rescato de lo que se ha dicho hasta el momento, Sí. advirtiendo que una reforma cualquiera legal pues se debe discutir sobre la base del texto, no de expresiones que son interesantes pero que no. Entonces uno, ¿qué rescato? Una gran convicción por el tema de la garantía del derecho, un rescate o un mayor protagonismo de la atención básica, que fue lo que perdimos con la reforma. Aquí nos gastamos la plata más en las atenciones especializadas que en las básicas, que es donde realmente se puede generar el mantener y recuperar fácilmente la salud. Creo que aquí hay un gran protagonismo que no se consigue de la noche a la mañana, pero que sobre él sí se debe jugar. Obviamente hay temas que generan polémica, y que es el tema de cuál es el futuro de las EPS. El gobierno lo ha dicho no solo desde que es gobierno, sino desde la campaña. Eso es, hay que ser pragmáticos. Los hechos son tosudos. El gobierno dice que no quiere un sistema Pero con usted, el rol de las EPS. suponiendo que la decisión fuera suya, ¿usted acabaría en la estructuración del sistema las EPS, que son el foco de todas las críticas? Es que en un altísimo porcentaje lo que dice la gente del común es
las EPS no sirve y la mala prestación en Colombia es una responsabilidad de las EPS. ¿Usted las acabaría? Yo no las, si en mis manos estuviera la decisión, yo sí iría por un proceso de mayor Estado. Creo que hay un protagonismo de Estado que se vino perdiendo y que hay que recuperarlo. El Estado es el regulador, el que interviene en el mercado, y creo que haya habido, digámoslo, una deficiencia en algunos casos que lleva a que, entre comillas, el aseguramiento, perdónenme la expresión, se zarandee, como decimos en el café, ¿cierto? Hay que zarandear el aseguramiento. Lo que pasa es que ya hablar de una eliminación de las EPS, y más que de la eliminación de la EPS, es lo que sí no hemos visto muy claramente, porque hay diferentes respuestas, es quién va a hacer esa función de agenciamiento que las EPS lo hacen. Yo no lo veo tan fácil, y les doy un ejemplo. El Seguro Social, en la época del gobierno Samper, recordamos al doctor Wolf, que por lograr una mejor competencia con las EPS privadas que llegaron, tuvo un tiempo que se llamó la libre inscripción, que dijo más o menos lo mismo: vaya donde quiera y a mí me facturan y yo pago, ¿sí? Yo les digo que a los 3 años yo llegué a la gerencia de la EPS del Seguro en Bogotá, Cundinamarca, y la deuda solo de esa EPS en el año 2000 eran 500.000 millones. Increíble. Hubo 500.000 en esa 2000, época. en eso. O sea que eso de que vaya donde quiera que yo pago, eso no es tan fácil en salud. Y les doy una anécdota aquí, espero no ser infidente. Cuando inició Sabia Salud, tanto el gobernador Fajardo como el alcalde Gaviria nos dijeron cuánto sería lo que debemos iniciar para capitalizar. Se habló de 60 y no de 30 cada uno. Nuestra respuesta como técnicos fue: no, aporten la mitad, porque si ustedes aportan los 120 se acaban en 6 meses. Sí, los 60 se acabaron en 2. Y la idea era haber aportado al final del gobierno los otros 60. Lo que pasa es que ahí fue donde llegaron otros elementos. Pero las necesidades de salud siempre crecen mucho más, como para compararlos con la situación actual. Las carreteras se hacen, pero con estos inviernos se dañan. Hay que volver a invertir. En la salud es algo similar. Llega la pandemia, los servicios cuestan más. Eso, lo que estamos viviendo en salud todavía son unos efectos que todavía en la pandemia han aumentado el gasto en salud, y aunque la UPC ha subido, vuelvo y repito, porque es muy importante, ha subido más para el contributivo que para el subsidiado. Llevado a otro ejemplo sencillo, eso es como si usted dice que como los pobres hoy están comiendo 2 veces al día, pues con eso deben tener, y los ricos o los no pobres comen 3, entonces dejemos eso así en un statu quo. No, eso hay que recuperarlo. Con reforma o sin reforma, eso hay que llevarlo a un equilibrio. Carlos Mario Ramírez, sin duda un experto, un conocedor, tiene toda la historia clara, pero además, pues ya veían ustedes, fue gerente del Seguro Social en Bogotá, Cundinamarca, fue vicealcalde en Medellín, fue gerente de Sabia Salud, fue el director de Ladres, que era antes lo que conocíamos popularmente como Fosiga. Ese es el término que todavía nos resuena. Ahora es el Ladres, viceministro de Salud, un hombre muy cualificado para estos análisis. Doctor Carlos Mario, gracias, bienvenido siempre. Recuerde que esta es su casa, hace tiempo no estaba por aquí, pero aquí es bienvenido siempre. Con mucho gusto siempre, también dispuesto a su llamado. Gracias, señor. Muchas gracias.